Muy buenas tardes, hermanos. Nuevamente estamos en esta tarde, domingo 7 de septiembre. Vamos a orar al Señor y pedir su dirección para la meditación que tendremos en esta tarde. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos benditas gracias, Señor, por tu amor, por ese amor inmerecido, Señor, que tú nos has dado. Gracias, Señor Jesucristo, por todo lo que hiciste por nosotros. Y gracias porque somos salvos, somos tus hijos, tenemos vida eterna y vivimos siempre en seguridad, aun a pesar en medio de todo lo que está sucediendo hoy en día, Señor. Te damos las gracias, Señor, por este día y dirige tu iglesia, dirige a mis hermanos que estarán escuchando esta palabra de ti, Señor, y quita todo pensamiento negativo, quita todas aquellas cosas que puedan estar estorbando, Señor, para escuchar tu bendita palabra. Siempre tu palabra es reflexiva, siempre tu palabra nos hace cambiar, nos hace ver las cosas de otra manera. Gracias te damos, Señor, y que tú bendigas a todas aquellas personas que escuchen tu palabra, que no vuelva vacía, Señor, sino que pueda llegar a los corazones que la necesiten en este momento y quizá también más adelante. Abre mi entendimiento, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que me guíe y que sea tu Espíritu Santo el que hable, Señor, y no yo. Te pido perdón por todas las cosas que tú conoces y sabes de mí, Señor, me conoces hasta lo más profundo. Y te pido perdón, Señor, por todas aquellas cosas para estar en este momento limpio delante de ti. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo agradezco. Amén. Tenemos en esta tarde la meditación en el libro de Isaías, Isaías capítulo 26. Y siempre que quiero hablar, pues si no de algo nuevo, pero sí hay tanto, tanto que meditar, tanto de qué hablar de la palabra de Dios, que de verdad, hermanos, a veces eh, no sabemos, no buscamos y hay cosas tan hermosas en ella. Y cuando las leemos, pues nos llenan, nos satisfacen, nos hacen sentir diferentes. Y cuando estaba leyendo este pasaje, me encantó, me gustó. Yo sé que muchas veces hay pasajes que nos gustan. Hay pasajes que a lo mejor eh, a otros les llenan, a otros no les gusta quizá, pero no debería de ser así porque toda la palabra de Dios nos llena, nos debe de llenar en nuestra vida. Pero déjenme decirles, hermanos, que hay un gran tesoro en la palabra de Dios, en todos los libros, en toda la escritura. Hay un gran tesoro. Y cuando la leemos, en verdad, podemos encontrar grandes cosas, grandes maravillas en la palabra del Señor. Sobre todo que nos darán la confianza, nos darán la seguridad. Y no necesitamos de otras cosas para poder vivir en tranquilidad, sino solamente la palabra de Dios es suficiente. Bueno, ya no quiero seguir comentando, sino lo que dice la palabra de Dios. Dice así en el capítulo 26, solamente 4 versículos. Fíjense cómo el Señor, nuestro Dios, le está diciendo a su pueblo y está profetizando. Fíjense cómo el Señor les está profetizando a su pueblo un cántico de confianza de la protección de Dios. Dice, y en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros
y ante muros. Otra vez, y en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá, en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muros. Fíjense cómo Dios siempre, a pesar de que iba a castigar a su pueblo, y lo castigó muy duramente, y sin duda a través de la historia hemos visto los castigos o todo aquello que han sufrido y todo lo que sufrió el pueblo de Dios todavía hasta hace algunos años en Alemania, ¿verdad? Ese holocausto tan horrible que pasaron, que tuvieron el pueblo de Israel. Pero podemos ver cómo Dios es grande, es misericordioso, es amoroso. Y le está diciendo a su pueblo, y en aquel día cantarán este cántico. Ese cántico en tierra de Judá. Vemos hoy en día cómo exactamente la tierra de Judá es habitada hoy nuevamente por el pueblo de Dios, por los hebreos, por los judíos. Y sin conocer exactamente yo cómo, cómo viven, cómo están en aquel lugar, y a pesar de que son atacados todo el tiempo por los pueblos que están alrededor, por los pueblos árabes, podemos ver que esta profecía se cumple. Y ahora el pueblo de Dios es un pueblo que canta. Si ustedes escucharan los cantos de los judíos, si ustedes escucharan esos cantos que ellos hacen en sus reuniones, en las sinagogas, en sus mismas fiestas, en sus mismos conciertos. Un día escuchen un concierto de gente judía, de gente que, que adora a Dios. Y casi la mayor parte de sus cantos, aun sus cantos que hacen por decir que graban para el mundo, tienen el sello de Dios, el sello de que ellos confían en Dios. Y vemos cómo su pueblo, el pueblo de Dios, ahora, hoy es una gran ciudad. Es es una gran ciudad donde están a salvo. Dice Judá, fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muros y ante muros. Hermanos, nada toca al pueblo de Dios hoy en día. Nadie se atreve a atacar el pueblo de Dios. Está bien fortificada. Y dice que hay un muro y sobre ese muro está un antemuro. Y sabemos que ese antemuro es Jehová de los ejércitos. Y déjenme decirles también, con toda certeza, ese antemuro es el Señor Jesucristo, que también es para nosotros ese muro a través de su Espíritu Santo, que nos cuida, que nos guarda, que nos protege. El pueblo de Dios goza hoy en día de libertad. Y nosotros los cristianos también gozamos de libertad. Y somos una ciudad fuerte, somos una iglesia fuerte. Y la iglesia cristiana, la verdadera iglesia cristiana es fuerte, porque hay salvación en ella. Hay salvación porque Dios la ha puesto. Y estamos protegidos por esos muros con antemuro. ¿Y saben por qué? Porque el Señor Jesucristo ya tenemos al Señor Jesucristo en nuestra vida. Y es nuestro protector a través del Espíritu Santo de nuestro Dios. Hermanos, cuando somos hijos de Dios, y quiero decir esto, nadie puede ser tocado por un hijo de Dios. No hay nada, hermanos.
Nadie puede tocar a un hijo de Dios. Hay grupos que dicen que, que el diablo puede posesionarse de un hijo de Dios. El diablo ya no se posesiona del hijo de Dios, hermanos, porque estamos protegidos por el muro y por el antemuro y por la presencia absoluta de nuestro Señor Jesucristo. Y luego le dice en el versículo Dios, le está profetizando a su pueblo, abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Vemos hoy cómo cuánta gente va a conocer Jerusalén. Vemos cómo cuánta gente va y desea ir a Jerusalén. Yo he deseado ir a Jerusalén. Yo he deseado conocer esa gran ciudad donde nuestro Señor Jesucristo vino y caminó. Quizá no se me haga, pero sé que tengo un Dios. Tengo un Dios del cual tengo la verdad en Él. Conozco la verdad en Él. Y dice, abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. La mayor parte de la gente que va a Jerusalén, sobre todo no siendo judíos, en su mayoría va mucha gente cristiana, porque tenemos una verdad, como dice, porque conocemos la verdad. Y esa puerta se ha abierto para toda esa gente justa, guardadora de verdades. ¿Cuántas verdades no hay en su palabra, hermanos? Su palabra es verdad, el mismo Señor Jesucristo. Tu palabra es verdad. Hermanos, nunca dudes, no dudes de que estás en la verdad. No dudes de que la Biblia es la verdad. No dudes, aunque el diablo, aunque los ateos, aunque la gente se burle o diga que no hay otra verdad. Sí, sí hay una verdad. Y esa verdad está en el Señor Jesús. Y esa verdad está plasmada en la Biblia, en la palabra de Dios. Gente justa, guardadora de verdades. Es la que entra por esas puertas, por la puerta de la ciudad santa, de la ciudad de Dios. Y que algún día nosotros vamos a estar igual en esa Jerusalén celestial, hermanos. Si no conozco la ciudad de Jerusalén en vida, sé que cuando esté en la presencia de Dios voy a estar en una nueva Jerusalén, en una nueva ciudad celestial, con mi Señor, con el Señor, que nos ha salvado y que conocemos y sabemos que esto está escrito en la palabra de Dios, que vamos a estar ante la presencia de Dios, que tenemos un lugar con el Señor allá en el cielo. Dice el versículo 3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hermanos, fíjense qué hermoso. Todo aquel que confía en el Señor, todo aquel que persevera, que confía, que confiesa al Señor Jesucristo y que en su pensamiento siempre está la presencia de Dios, Él lo guardará en completa paz. Hermanos, estamos cuidados por el Señor. Y al decir, tú, tú guardarás en completa paz, quiere decir que no te va a pasar nada.
Y aunque te pase, es la voluntad de Dios. Y aunque llegues a tener situaciones difíciles en tu vida, estás en paz, debes de estar en paz. Tienes paz con el Señor y estás guardado. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. No hay cosa más hermosa de la cual el Señor se goce, es que tú confíes en Él, que tu confianza sea en Él, que reconozcas a Dios en toda tu vida, en todo tu pensamiento, que confíes en Él, porque Dios tiene el control de cada uno de nosotros y de todo el mundo y de cada persona y de los miles de millones de millones de millones. Dios tiene el control de cada persona. Por eso es Dios, porque todo lo puede, porque es todopoderoso. Dice el versículo 4, confiad en Jehová un ratito, por momentos, cuando estés en completa tranquilidad. ¿Cuánto tiempo debes de confiar en Jehová? Dice, confiad en Jehová perpetuamente, toda la vida vamos a confiar y estamos confiados en el Señor. Perpetuamente significa por la eternidad. Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Él es nuestra fortaleza. Él es la fortaleza por siempre y para siempre, por los siglos de los siglos, hermanos. Hermano, ¿en verdad crees en este Dios? Hazte esa pregunta. ¿En verdad crees? ¿Confías? ¿En verdad te sientes dentro del cuerpo de Cristo? ¿En verdad tienes al Señor en tu corazón? Es una buena pregunta. Porque si lo estás fortalecido por siempre, porque perseveras, porque tu pensamiento, porque todo tu ser confía en el Señor. Todo lo que tú eres y, y como eres y como piensas debe de ser siempre tu confianza en el Señor. Hay un versículo que me lo recordó hoy un hermano cuando estaba platicando con él en la mañana por teléfono. Y me decía, si vivimos, para Dios vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Ya sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Nuevamente te invito para que pienses, para que medites y busques en la palabra de Dios tanta abundante de su palabra, tanta verdad que hay en ella. Si no la abres, si no la lees, pues no la encuentras. Y hermano, no te estoy invitando, y casi siempre decimos, lee tu Biblia, y todo el mundo nos dice, el pastor, y mucha gente nos dice, lee tu Biblia, lee tu Biblia.
Y yo sé que muchos hermanos nada más lo escuchan, pero no lo hacen en la semana, ni siquiera abren su Biblia. Pero tú que la abres, también a veces no quieras leer, decir voy a leer 5 capítulos el día de hoy. No, con que leas un versículo. Como yo en esta mañana, o bueno, anteriormente, no esta mañana, sino como yo cuando estaba leyendo este libro de Isaías, hay palabras que nos enamoran, hay palabras que nos llaman la atención, hay palabras que nos llenan. Y a mí me llenó esto, que su pueblo, el pueblo del Señor, le estaba profetizando que iban a cantar, que esa gran ciudad que iba a ser destruida nuevamente y que se iban a ir cautivos, un día iban a regresar y iba a ser una ciudad fuerte, una ciudad de salvación, una ciudad que tiene muros y antemuros, una ciudad de gente justa, de gente guardadora de la verdad. Hermanos, los judíos, ¿cómo guardan el Talmud? ¿Cómo guardan el Pentateuco? Y lo guardan muy celosamente. Y guardan esa verdad. Y así mismo también nosotros debemos de guardar, de meditar, de leer, de buscar, de escudriñar, de deleitarnos con la palabra de Dios. Porque tenemos un Dios verdadero. Porque confiamos en el Señor. Y el Señor se goza cuando tú confías en Él. Cuando tú crees en Él. Cuando tú pones tu vida en Él. Cuando tú te dejas llevar por la palabra de Dios y por sus mandamientos. No es fácil, no es fácil, pero tenemos que buscar, tenemos que hacerlo. Hermano, yo te invito, como cada 8 días nos invitan a leer la palabra de Dios, nos invitan a abrirla, a escuchar las meditaciones que muchos hermanos ponen en la semana, a escuchar las lecturas bíblicas, hermanos. Yo sé que a veces, en las horas que a veces los ponen, muchos no las escuchan, pero óilas después, hermano. Escúchalas después, perdón. Escúchalas, porque es la palabra de Dios. Y siempre hay algo nuevo. Siempre hay algo que en el cual Dios nos habla. Quiero invitarte, hermano, y ya como último, como un consejo. No sé si has escuchado, y no es promoción hacia el hermano, pero no sé si has escuchado las meditaciones que hace nuestro hermano Israel Pérez. De un solo versículo, hermano, de un solo versículo. ¿Cuánta enseñanza saca? De un solo versículo, hermanos. Es un hermano que Dios lo usa. Y déjenme decirles que yo me deleito escuchándolo, a mi hermano Israel. De un solo versículo saca una meditación. Yo te invito para que lo escuches. Si no lo has escuchado, yo te invito para que lo escuches. Todos los días Él manda una meditación. Si no la puedes escuchar en ese momento, pero escúchala después. Y vas a ver cómo vas a encontrar mucha enseñanza, mucha dirección. Y te vas a gozar y deleitar en escuchar cada meditación de cada versículo de la Biblia que nuestro hermano Israel hace. Yo te invito para que lo hagas. No te lleva más de 10, 15 minutos. Eso es lo que cuando mucho tarda él. Hay veces que duran hasta 7 minutos.
Hay veces que duran hasta 12, 13 minutos. Pero hermano, escúchalas, porque es la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Y cada uno de nosotros podamos santificarte con nuestra vida, con nuestro ser, con nuestro andar, con nuestro caminar. Queremos pedirte perdón, Señor, porque escuchamos y no obedecemos. Te queremos pedir perdón, Señor, pero que tu Espíritu Santo nos motive, que tu Espíritu Santo nos redarguya, que tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe cuando abramos tu palabra, cuando la leamos, nos deleitemos. Te damos las gracias, Señor, por nuestra iglesia. Te damos las gracias por nuestros pastores. Yo te pido, Señor, que tú bendigas a cada joven de nuestra iglesia, a cada niño, a cada matrimonio, Señor. Tú los conoces, tú sabes por qué situaciones está pasando cada matrimonio. Pero, Señor, únelos, que no haya separaciones, que no haya divisiones, que no haya pleitos, que haya unidad, Señor, dentro del hogar. Bendice a nuestra iglesia, Señor, bendice a nuestros hermanos, ancianos de la tercera edad, nuestros hermanos enfermos. Tú los conoces, Señor, los ponemos en tus benditas manos. Síguenos dirigiendo, Señor, y síguenos guardando de esta pandemia a todos los hermanos que tienen que salir a trabajar, que tienen que salir a hacer cosas, Señor, guárdanos y presérvanos de todo mal, Señor. Y si en cierto momento somos contaminados por ese virus, Señor, estamos en tus benditas manos, Señor, para que tú hagas con nosotros lo que tú quieras, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.